Pentecostés, una exploración. I thought this was going to be a regular sermon, but today it's more of a class or an exploration. Sí. Sí, al inicio yo pensaba que iba a ser un sermón típico, pero al final preparando esto me he dado cuenta que esto va a ser más tipo enseñanza, como una exploración de este tema del Pentecostés. So if it's too much material, just take a picture with your phone. Así que si es demasiado material para digerir, toma una foto con tu teléfono móvil. So first, warm greetings from Scotland. Pero primero que todo me gustaría mandaros saludos desde Escocia. 3 of us live there. 2 of them are here with you this morning. 3 de nosotros vivimos ahí, pero solamente 2 estamos aquí en España. We tried to buy her a ticket, but it was too expensive. Intentamos comprarle un ticket a Darcy, pero era muy caro. Yeah. Anyway, she's a lovely dog. Ella es una perra encantadora. We really like your city. También nos encanta vuestra ciudad, The culture, la cultura, the gastronomy, la gastronomía. how cosmopolitan it is. También cuán cosmopolitano global es esta ciudad. And even though we've met some of you before, Y aunque es verdad que ya conozco algunas caras de antes, the ones we see the most are La- probably Jeff and Alex, aquellas que vemos más son los rostros de Jeff y Alex. and we can feel the deep love that they have for the church. Y nosotros a través de ellos podíamos realmente sentir ese profundo amor que tienen por la iglesia. And I assume it's the same love that you have for one another, Y también me imagino que es el mismo amor que os tenéis unos a otros, as we sang in the first song. como hemos cantado en la primera canción. On Friday evening, we looked at the period of teaching that Jesus gave his disciples before his ascension. Sí, el viernes por la noche, si recordáis, estuvimos viendo ese periodo de 40 días en el que Jesús, después de resucitado, estuvo enseñando a los discípulos antes de ascender. So in the year 33, En el año 33, we have Palm Sunday, or el Domingo de Ramos. sí, tenemos eso, Domingo de Jesus Ramos. comes into town on the donkey. Sí, esa es la imagen cuando veis a Jesús montado en el burro, entrando. Right, on the burro, not the barro. No, no barro, burro. No, we have what we call in English Good Friday. Está lo que nosotros llamamos en inglés el Viernes Bueno, pero que es para nosotros Viernes Santo. Porque en el pasado quiso decir good, próspero. Yeah. Sí, porque en el pasado era Significancia antigua. que el significado antiguo de bueno era próspero. Entonces, okay, la resurrección. And we have the ascension, which many people don't talk about very much, but it's very important, the ascension. Sí, luego del día de la Pascua de Resurrección o Domingo de Resurrección, luego tenemos la Ascensión, que mucha gente de hecho no enseña mucho sobre este tema. Because Jesus said in John 7, Porque Jesús dijo en Juan 7 he had to go up so that the Spirit could come. que él tenía que irse para que el Espíritu Santo descendiese o bajase. Peter in Acts chapter 2 Pedro en Hechos capítulo 2 also says Jesus had to ascend and sit on the throne, otherwise the Spirit could not come. repitió la misma idea de que él tenía que ascender, sentarse a la derecha de su Padre en el trono para que el Espíritu Santo descendiese. Historically, of course, the day on which the Spirit comes is Pentecost. Y históricamente el día en el cual el Espíritu desciende es el día de Pentecostés. Now, today in Europe, it is not the 24th of May, Ahora bien, ahora mismo en Europa no es el 24 de mayo, because that's from a different year, but it's very close. porque es de un año distinto, pero es bastante próximo. Okay, so Jesus enters Jerusalem at the beginning of the week on that Palm Sunday. Sí, en esa semana que ocurre todo, Jesús en ese lunes, ¿no? Hemos dicho lunes de lunes. Ramos, sí. Lunes de Ramos, No, domingo. Domingo de Ramos, perdón, es cuando Jesús entra a Jerusalén montado en el burro. Right. And of course, near the end of the week, he dies, but that's not the end of the story. He rises. Y luego al final de esa semana es cuando Jesús muere crucificado, pero la crucifixión no es el final de la historia, luego sabemos que resucita. On Friday night, I focused on this period of 40 days of additional teaching for his disciples. Sí, el viernes por la noche me centré en eso, en ese periodo entre la resurrección y el día que asciende, que fueron 40 días en el que estaba dando más enseñanza a sus discípulos. Our scriptures are very simple. We looked at the very end of Luke.
Sí, nuestras escrituras eran bastante sencillas. Vimos la parte final del libro de Lucas and the very beginning of Acts. y también la parte inicial del libro de Hechos. Yesterday, most of the sisters met and also looked at the end of Luke, but that was a different lesson. Y también con Vicky, ayer las hermanas se reunieron y estuvieron viendo la última parte de Lucas. Pero bueno, ese es otro tema. But on Friday, I suggested several reasons why Jesus continued to teach his disciples. Y el viernes yo básicamente especulé un poco algunas razones por las cuales Jesús tuvo que seguir enseñando a sus discípulos a pesar de haber estado antes con ellos. The two most important, I think, were these. Y yo creo que las dos cosas más importantes fueron la primera y la segunda. He had not finished training them yet. La primera es que Jesús todavía tenía que darles más instrucción, no había terminado de entrenarles. And they were quite confused still about the nature of the kingdom of God. Y la segunda, muy importante, es que todavía los discípulos tenían una idea equivocada o confundida de lo que significaba el reino de Dios. In those 40 days, we don't know exactly what Jesus said, of course, we don't know. Y obviamente en ese periodo de 40 días no sabemos exactamente lo que Jesús les dijo. So, lo que yo estoy compartiendo aquí es especulativo. Eso, bastante. Yeah. No, So, no es la palabra de Dios, No. los pensamientos de duda. sí, de David. All right, okay. Sus, These are my ideas. sus opiniones, sus ideas, lo So que I va a think compartir. he's helping them during these 40 days to have a better grasp, comprehension of kingdom. Sí, yo creo que en esos 40 días Jesús trató de enseñarles una idea más correcta de lo que significó el reino de Dios. Maybe he's telling them, no somos deprisa, let's not rush it. Sí, a lo mejor también les enseñó esta idea de que no se apresurasen con la misión. Maybe Jesus even told Peter, here are the scriptures for Pentecost. Use these for the first message. A lo mejor también Jesús le dijo a Pedro, a ver Pedro, ven para acá. Estas son las escrituras que vas a predicar en Hechos 2 el día de Pentecostés. Maybe they were talking about the shape of the Christian community. How will this work? Where will we meet? Sí, quizás o tal vez también Jesús les estaba enseñando a los discípulos cómo se iba a organizar o estructurar la comunidad cristiana, ¿no? Dónde reunirse, cómo reunirse, qué cosas iban a ocurrir ahí. And how can we maintain peace with our friends in the establishment, the Jewish leadership? Sí, y también cómo, o a lo mejor también era la idea de enseñarles cómo estar en paz con, digamos, las estructuras de poder que ocupaban los judíos, ¿verdad? Cómo llevarse bien con ellos. I don't know. These are just my ideas. Bueno, obviamente estas son mis ideas, mis especulaciones. So he teaches them for those 40 days. Así que bueno, les enseña esos 40 días, Then he ascends. luego asciende, 10 days later, 10 días más tarde it's Pentecost. es el día de Pentecostés. Now, I know the Madrid church here have had classes recently about the kingdom and Pentecost and the Jewish festivals. Sí, yo sé que la iglesia de Madrid aquí ha recibido enseñanza últimamente sobre el día de Pentecostés y también algunas ideas sobre el reino de Dios. Pentecost, of course, is from a word that means 50. Sí. That is counting 50 days from Passover. Sí, y Pentecostés básicamente significa 50 días, que es 50 días con respecto al día de la Pascua. It is a harvest festival, Exodus 23. Sí, Pentecostés era una festividad de cosecha, de agricultura. It is one of the three mandatory festivals to which all Jews had to go, all male Jews had to go in the Old Testament. Y también era una de las festividades obligatorias en las cuales los judíos, los hombres judíos tenían que ir obligatoriamente a eso. And it becomes connected with the giving of the law. So the law is given by Moses, but the new covenant is revealed by Jesus through his apostles. Y también vemos que en el monte Sinaí a Moisés se le da la ley en el día de Pentecostés y luego esto lo vemos distinto en Jesús. Let's give just a little bit of the Old Testament background. Sí, hablemos un poco del trasfondo del Antiguo Testamento. In some ways, if you think about Genesis 11, you see that Pentecost is in some ways a reversal. Sí. Si tú piensas en el Antiguo Testamento, en Génesis 11, te vas a dar cuenta que esta idea de Torre de Babel es un poco lo opuesto, lo que ocurre ahí. El día de Pentecostés sería como lo opuesto de Babel. In Genesis, they speak one language and then many. They come together and are separated. But at Pentecost,
they understand as though one language, Sí. and they build unity, come Sí, together. sí, si os dais cuenta, cuando se construye la Torre de Babel, todos hablaban un mismo idioma y todos estaban cooperando hasta que luego hubo confusión y ya no podían seguir cooperando. Pero en el día de Pentecostés todos hablaban idiomas distintos, pero gracias al Espíritu todos se entendían como si hablasen un solo idioma. Well, it's not a perfect parallel, but it is interesting to think about. Sí, no es un paralelismo perfecto, pero da que pensar. There's an interesting time in the life of Moses Y también hay un periodo curioso en la vida de Moisés, when he's with the elders and they get to see God. cuando él está con los ancianos y los ancianos llegan a ver a Dios, por así decirlo. Obviously not directly, but Oh. they see God, it says. Sí, obviamente no directamente a Dios, pero lo que dice el texto es que vieron a Dios. And the Spirit comes upon them and they all prophesy. Y que el Espíritu desciende sobre ellos y ellos empiezan a profetizar. Well, there were two who weren't at that meeting, Pero bueno, había dos que no estuvieron presentes en esa reunión. but the Spirit even fell on them, even if they were outside the group. Pero a pesar de ello, el Espíritu también descendió sobre esos ancianos que no estuvieron en el grupo. And someone says, Moses, this is not good. These two were prophesying. Y si alguno dijera, bueno, Moisés, estos dos no se lo merecen, están profetizando, no han estado con nosotros. Moses says, I wish everybody would prophesy. Y I Moisés- wish God's Spirit was on everybody and everyone would be doing this. Y Moisés es como, no, ojalá el Espíritu de Dios estuviese en todas las personas y todo el mundo estaría profetizando por parte de Dios. But this points forward to the new covenant. Pero obviamente, cuidado, atención aquí, esto ya es un indicador al nuevo pacto. Because in Acts 2, we read about the Spirit coming down, Porque en Hechos 2 sí vemos que el Espíritu se desciende sobre todas las personas. and old men and young men prophesying, Gente vieja, gente joven, profetizando. and old women and young women prophesying, También mujeres mayores y jóvenes profetizando. everyone speaking, Todo- no one excluded. Todo el mundo está profetizando, ninguno es excluido en Hechos 2. This pouring out of the Spirit, el derramamiento del Espíritu Santo, Sí, esto sería el derramamiento. Sí. prevista por los profetas, Sí, es algo que los profetas ya habían anticipado, habían hablado de ello. Isaías, Ezequiel, Sí, and so forth. eso es. Joel chapter 2 speaks about the last days. Sí, en Joel capítulo 2 vemos que se habla de los últimos días. And the amazing thing is that when Peter speaks, Pero lo curioso es que cuando Pedro está dando su sermón hablando, and this is all the part of Acts 2 we're not reading because it's so long. y estoy haciendo referencia a partes de Hechos 2, es muy largo, por eso no lo estamos leyendo. He says that the prophecy of Joel is being fulfilled today. Y lo que dice Moisés es que la profecía de Joel, profeta del Antiguo Testamento, se está cumpliendo hoy, No, how- refiriéndose el hoy de él. How can that be? Y la pregunta es cómo eso puede ser. Joel says the sun turns to darkness, the moon to blood, Sí, de que, bueno, sun becomes darkened. sí, cuando habla con lenguaje apocalíptico de que el sol se convierte en oscuridad y todas estas cosas. But apparently these are figurative, not literal, because Peter says it's happened right now. Pero Joel está hablando metafóricamente o figurativamente, porque de hecho eso ocurrió en el día de Pentecostés. Now, just to review something I'm sure you taught the group recently. Too much expectation, too many expectations. No. Vale, va a repasar algunas cosas. In Jewish thinking, there is the present age, this world, Sí, en el pensamiento judío la manera de concebir el tiempo es como, ahora mismo tenemos el periodo actual, and then when the Messiah comes, y cuando el Mesías venga, there's the next world, tenemos el siguiente periodo, ¿no? El the siguiente world to mundo, come. el periodo por venir. And that's probably the way that most Christians look at it. Y probablemente esta es la manera que la mayoría de cristianos ven el tiempo. Maybe many in this room, Quizá muchos de vosotros aquí en esta sala, but it's incorrect. pero es incorrecto. It's not what the Bible says. No es lo que la Biblia enseña. And we understand why some Jews objected and why the disciples were confused. Claro, y aquí ya podéis entender un poco por qué algunos judíos estaban en contra de esta idea y los discípulos no terminaban de comprender de lo que Jesús estaba hablando. Because what the Christians are saying and what Jesus was teaching Porque lo que los cristianos están diciendo y lo que Jesús estaba enseñando sobre este tema, is that future age que es que este periodo por venir o era has futura already come. ya ha llegado. And now we're living in the overlap of Exacto. two ages. Sí, y que estamos viviendo en una especie de solapamiento, superposición de dos periodos distintos. At his second coming, then
we will not be in that intermediate stage. It'll just be el periodo por venir. Pero cuando Jesús venga en el juicio final, en la segunda venida, ya no estaremos en ese periodo de solapamiento entre la hora y el después, sino que ya pasaremos completamente a esa fase de el después, sin ningún tipo de superposición de tiempos. So you like living in two worlds? ¿Te gusta vivir en dos mundos? I mean, at first it sounds like nonsense. Sí, al principio esto puede sonar a tontería, ¿verdad? Yeah, you know, I live in Madrid and I live in Scotland. Sí, por ejemplo, vivo en Madrid y vivo en Escocia. What, Douglas, you commute back and forth? ¿Qué, Douglas, te viajas de aquí para allá? I live in both simultaneously. No, vivo en ambos mundos. I mean, that would be very strange. Eso sería raro. It's like saying I live on the planet Jupiter and I also live on Earth. Es como decir que vivo en el planeta Júpiter y también aquí en la Tierra. But Christians, we're saying in a way we live in heaven, in the kingdom of heaven, and yet we live on the earth in this present age. Pero como cristianos estamos diciendo, no, nosotros ya vivimos en esa realidad del cielo, pero también vivimos en el mundo actual, en este periodo. Very interesting. Curioso. Now we come to the middle of the chapter. Ahora llegamos a la parte del medio del pasaje. That was just the background. Lo que acabo de contar era tan solo el trasfondo. It's okay if I read? Yes, go ahead. Okay. So, Hechos 2, this is the Nueva Versión Internacional. Dijo Pedro, pueblo de Israel, escuchad esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante vosotros con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre vosotros por medio de él, como bien sabéis. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada vosotros lo matasteis, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Yo quiero enfocarme en estas palabras. Como bien sabéis. Because often Acts 2 is taught with the claim that these are all new people. They know nothing of Jesus. They are first-time visitors. Sí, una confusión común que se presupone sobre el pasaje es que la gente que estaba escuchando a Pedro eran personas que nunca habían escuchado nada sobre Jesús, que eran iniciados, pero eso es completamente falso. Because Peter says, you know he did the miracles. No, vosotros sabéis que ha hecho el milagro. He's not just saying, you know, like sometimes people say, you know Sí, what I mean? You know? No está diciendo, sabes, como muletilla. No, he's saying, you know this already. No, lo que está diciendo, vosotros sabéis eso. Think about this. It's a harvest festival. Pensad sobre esto, porque esta festividad, recordar, era una fiesta de agricultura, de cosecha. Jesus has been teaching more than 3 years. Jesús ha estado enseñando ya más de 3 años. His disciples have been also preaching for several years. También sus discípulos han estado enseñando por varios años. The 12 and the 72. Los 12 y los 72. And don't forget the 500 in Galilee. Tampoco te olvides de los 500 en Galilea. And don't forget some of the other preachers and teachers. Y tampoco te olvides de otros maestros de la ley y Like the Samaritan woman. como la mujer samaritana. Oh, this group were already informed about Jesus. Es decir, este grupo, la audiencia, ya estaba informada sobre las cosas que Jesús había hecho. He completes that information here. Y completa o da cierre a esa información. And that explains also why so many people were baptized, because it's a harvest representing the fruit of years of labor. Sí, y aquí también te puedes dar cuenta por qué mucha gente acepta el mensaje. Esta idea metafórica también de la cosecha, de que Jesús ha estado enseñando a estas personas y mucha gente también, y por fin esta gente responde al mensaje. So, did you know that already? ¿Sabías eso? Probably you knew that, but if you didn't, please think about it. Probablemente sí, pero si no, medita en esto. Because Acts chapter 2 is full of surprises. Porque Hechos capítulo 2 está lleno de sorpresas. It's not just the wind coming and the fire on the heads, Sí, no solamente es ese viento fuerte y el fuego que cae sobre las the personas, different languages, ni siquiera las distintas lenguas que estaban hablando. and Peter's audacious claim Y- that the future has already come. Y también la escandalosa afirmación de Pedro de que el futuro ya está aquí. Wow. Tremendo. Now we move towards the end of the message. Y ahora nos vamos al final del mensaje de Pedro. Between the section I read and this, Sí, entre la sección que acabo de leer y esta parte,
Peter gives proof from the Old Testament that Jesus would die and be raised. Que Pedro básicamente da muestras de que ya el Antiguo Testamento profetizaba la muerte de Jesús y su resurrección. So, Hechos 2, 36. Por tanto, sepa bien todo Israel que Dios lo ha hecho Señor y Mesías a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepentíos y bautizaos, cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, les contestó Pedro, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. If you're a Christian, this is probably one of the most familiar passages in the Bible to you. Si tú eres un cristiano, probablemente este pasaje es uno de los más famosos que conoces. Let's focus on a couple things here. Venga, enfoquémonos en un par de cosas aquí. Well, actually, there's a little bit more. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente: salvaos de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. He says, you will receive, when you're baptized, you will receive the gift of the Holy Spirit. Sí, lo primero que vemos es que dice que cuando seáis bautizados vais a recibir el don del Espíritu Santo. So this connects with the prophecy of Joel. It connects with what Peter is reading back in verses 17, 18, 19. Sí, esto es lo que conecta con la idea que profetizó ya el profeta Joel y lo que Pedro está diciendo en los versículos 17 al 19. This connects back to the wish of Moses that all God's people were prophets. También esta idea de recibir el Espíritu Santo está conectada con ese deseo de Moisés de que todas las personas recibiesen el Espíritu de Dios. We receive the gift of the Holy Spirit when? ¿Cuándo recibimos el don del Espíritu Santo? Peter explained it clearly. Pedro lo explica bastante claro. There has to be that repentance, and there must be the immersion in water. Tiene que haber ese arrepentimiento y la inmersión en el agua. But this isn't just a passage on how to become a Christian, although it is. Pero esto no es simplemente otro pasaje de cómo convertirte en cristiano, aunque también lo It's es, a passage about the wonderful promises of God. sino que es un pasaje sobre las promesas increíbles de Dios. And you see where it says here, la promesa es para vosotros y todos. ¿Cuál promesa? La promesa del Espíritu Santo. Sí, y habla de la promesa en referencia al Espíritu, sí. Okay. We tend to focus on the water part, but the passage is more on the spirit part. Pero lo curioso es que muchas veces nos enfocamos en la parte del agua, de bautizarse, pero el pasaje está insistiendo en la promesa, es decir, la parte del Espíritu Santo. Okay, I have just a couple more surprises. Y tengo un par más de sorpresas para vosotros. Salvos del infierno. No? It doesn't say save yourself from hell, does it? Y en el versículo 40 no dice salvaos del infierno. Now, this doesn't mean that Christians don't believe in the judgment day. We do. Of course Eso we no do. quiere decir que los cristianos no crean en el día del juicio, donde seremos juzgados. But what is dangerous is not just something that might happen after the judgment day. Pero lo que es peligroso no es algo que pueda ocurrir en el día del juicio, It's a present danger. sino también ese peligro presente. Un peligro presente. And what do you mean? This perverse generation? He's talking about the world and how the world corrupts us. Sí, y básicamente está insistiendo Pedro en la generación perversa, hablando del mundo, de nuestro momento presente. So that's the focus we see much more in the New Testament than, well, get baptized so you don't go to hell. Y ese es el enfoque realmente, o el énfasis que vemos en el Nuevo Testamento, en vez del énfasis que solemos creer, de, venga, bautízate para que no vayas al infierno. Ese no es el énfasis. This present generation will fill us with materialism, Porque esta generación presente nos va a llenar la cabeza de materialismo. thinking things are more important than people. Pensar que las cosas materiales son más importantes que It'll las fill us with a personas. spirit of
of self-worship or even narcissism. Sí, tenemos una generación que nos puede alimentar de ese espíritu de autopromoción, de narcisismo, Indifference towards the needy. de indiferencia hacia los necesitados. This generation is in a very bad situation. Y esta generación o el mundo está en una situación bastante decadente. But Douglas, he's speaking of the generation in the first century. Pero Douglas está hablando de la generación en el primer siglo. Yes, see, things have not got better. Sí, es verdad, pero la cosa no ha cambiado mucho. And then another little surprise. Look at the very end. Y tengo otra sorpresa. Fijaros en la parte final, en el 41. How many were baptized? ¿Cuántos fueron bautizados? 3,000. Why so many? 3.000 personas. ¿Por qué tantos? It's a harvest festival. Porque es una festividad de cosecha. This will not happen again in the book of Acts. Y esto no vuelve a ocurrir en el libro de Hechos. Aunque en capítulo 4, versículo 4, leemos de 5,000 Sí. miembros en la iglesia. Pero estaban nombrando solo los varones. Los, Los varones, sí. Bien. right, they don't count women then. Sí, no, en el recuento no solían incluir a las mujeres. Not because women don't count, they're not important, but because in Judaism they just counted men. No necesariamente porque no importen, pero es que en el judaísmo solo se contaba a los hombres. Women are generally more spiritual than men. Por lo general, las mujeres son más espirituales que los hombres. So maybe, tal vez, 30,000 personas. You know? Claro, a lo mejor eran 30.000 por las mujeres que sí aceptaron a Okay, Dios, ¿verdad? estoy solo bromeando. But eventually, these men would have had an impact on their family. And it's still a wonderful cosecha. Sí, pero con el tiempo, obviamente, estas personas que se bautizaron, estos hombres, tendrían un impacto fuerte en su entorno familiar. Okay, one more thing to focus on before we land the plane. Sí, y una cosa más en la que enfocarnos antes de que aterricemos. I will just read verse 42. Se mantenían firmes en la enseñanza. ¿O quiénes? Los bautizados, los añadidos, Sí, los a 3.000. la iglesia. Firmes a la enseñanza de los apóstoles. ¿Por qué la enseñanza de los apóstoles? Because these guys were trained by Jesus. They told them what Jesus wanted us to hear. Right? Sí, porque obviamente ¿por qué había un énfasis en eso, mantenerse firme en las enseñanzas de los apóstoles? Porque los apóstoles habían sido enseñados por Jesús. So don't tell me, oh, well, Jesus has this level of authority, Apostle Paul only this level. That's wrong. Así It's the que- same level. Así que no es justificado el decir, Jesús tenía este nivel de autoridad para enseñarnos y los apóstoles uno inferior. No, ese salto es erróneo. The New Testament contains apostolic documents. They're all from God. Y el Nuevo Testamento está lleno de documentos apostólicos que son de parte de Dios. So they maintain firmly to the apostles' teaching, the communion, the breaking of bread, not the communion, the fellowship, the breaking of bread and prayer. Sí, y luego se mantenían en la comunión, que vendría a ser la confraternización, el pasar tiempo juntos. Luego el partimiento de pan y la oración. And if it seems confusing, there is a very close connection between fellowship and eating. And so communion can mean two things. It could mean, la cena, Sí. or it could mean, what? Just having any meal together. Sí, Right? exacto. Sí, algo que es muy importante tener en cuenta es que hay una conexión muy cercana entre la comunión o el juntarse entre hermanos y hermanas y el partimiento del pan. Porque para ellos la idea de partir el pan podía ser una comida fraternal o podía ser también la idea del So pan y el vino. that's what they focused on, those four things. Y se enfocaban en esas 4 cosas. And then we read about other things that happened, like the apostolic miracles, Luego leemos cosas que ocurrían de los milagros apostólicos, how close the community were with each other, también lo unido que estaba la comunidad, how they met together. también que se reunían. And I don't think these are official meetings. Y no creo que se está refiriendo aquí con esas reuniones oficiales. Almost certainly Christians they didn't have daily church meetings. Lo más probable es que los cristianos del primer siglo no tuviesen reuniones oficiales cada día. I think what this is telling us is that every day in Jerusalem, there were a lot of Christians spending time with each other. Lo que yo creo que se está refiriendo a este versículo es que en Jerusalén cada día había muchos cristianos que se reunían para pasar tiempo. They're eating together. Están comiendo juntos. They're breaking bread, También están partiendo el pan y tomando el vino. which refers to
the Lord's Supper, but it also just refers to eating. Sí, que la expresión también se refiere a comidas fraternales o a la Santa Cena, como lo entendemos nosotros. You see this joy and generosity. También vemos estas características de alegría y generosidad. And the group is growing. Y por último, que el grupo seguía creciendo. This is something very organic and something very beautiful. Y esto, como vemos, es algo orgánico y bonito. So the only negative thing I'm going to say today is a criticism I have of some preachers. Vale, lo único negativo que voy a hacer hoy es criticar a algunos predicadores. They want their church to grow Quieren que su iglesia crezca numerically. numéricamente. That's okay, No pasa nada. but it can lead to a funny place Pero claro, esto nos puede llevar a un terreno pedregoso. when we want to quantify and control. Porque es cuando queremos cuantificar y controlar. What happens is, instead of focusing on the basics, En vez de enfocarse en las cosas básicas que vemos ahí, we focus on things like church growth, coming to the meetings, and so forth. nos enfocamos mucho en lo controlable, ¿no? En reunirse, el que crezca. And that's really upside down. Y eso está al revés, el orden. If you can read that, tell me, I'll give you 2 euros. Si tú puedes leer eso, te doy 2 euros. Okay. No, you focus here. This is the root. This is the root level. This is the fruit level. Pero cuidado, hay que tener esto en claro, que esas 4 cosas es la raíz de donde emerge todo. Entonces siguen los resultados. Y luego se da el resultado orgánicamente. If this is where we focus, if that's where we focus, Pero si lo cogemos al revés y nos enfocamos solamente en las últimas cosas, en el fruto, en el resultado, that's just backwards. lo hemos hecho al revés. That is not the way it goes. Eso no es, así no funciona la cosa. All right, so we focus here, and these things will happen. Si nos enfocamos en esas 4 cosas, entonces tendremos lo otro. That means we focus on learning God's word, on being together, Nos enfocamos en aprender de la palabra de Dios, en estar juntos, on prayer, en la oración, on God's Spirit. en el Espíritu de Dios. And this simply describes what comes. Y lo que vemos después en los versículos posteriores es el fruto de haber hecho eso. This is the life that we want, I Pero believe. las primeras 4 cosas es el estilo de vida espiritual que queremos. So, what has happened at the day of Pentecost? Así que, ¿qué sucedió en el día del Pentecostés? Well, at least 3 things. Bueno, al menos 3 cosas. El esperado derramamiento del Espíritu, okay, inaugurando una nueva era, un nuevo periodo, y el Señor está creando un pueblo nuevo. That's the exciting thing of Pentecost. Y eso es la cosa tan emocionante que ocurrió But, el día de Pentecostés. What does Pero, that mean for you and me? ¿qué significa esto para ti y para mí? I shared these thoughts. Voy a compartir. One is simply, let's appreciate the surprises of God. Sí, Pentecost is full of surprises, probably 10 surprises. Sí, una de las cosas es primero valorar o apreciar las sorpresas de Dios que se dan en el Pentecostés. To value what each member contributes. Sí, valorar lo que cada persona en particular aporta. da. That's so important. Es súper importante esto. That the Spirit is for everybody, not just leaders, not just Pharisees and Sadducees. Porque el Espíritu Santo está en todos, no solamente para los líderes o los maestros de la ley o los saduceos. Peter's message was an amazing message. Y cuidado, que el mensaje de Pedro fue un mensaje potente. And there's even a point here for those of us who do classes or lead small groups. Y el ejemplo que vemos en cómo Pedro da el mensaje es un ejemplo para aquellos que hablamos en público. To prepare well. De que nos preparemos. Because this apostle, he did an incredible job. Porque Pedro hizo un trabajo excepcional. And you say, yeah, but he was not schooled. Pero bueno, es que uno podría decir, ves que Pedro no fue a la universidad, no fue al colegio, yo qué sé. Yeah, he was schooled in the school of Jesus. Sí, pero atención, que él hizo la universidad de Jesús. And Estuvo con Jesús. And he knew what he was talking about. He knew the Old Testament. Y sabía de lo que hablaba y conocía muy bien el Antiguo Testamento, ojo. Most Christians, even most Christian leaders think the Old Testament, well, that's not so important. Y muchos líderes que yo conozco piensan que el Antiguo Testamento no es tan importante y no hay que conocerlo tan bien. There are a few more things we can get from here. One is to repent and be baptized. Aparte de en Hechos también algo que podemos llevarnos es esta idea de arrepentirnos y bautizarnos. If you've done that already, that's terrific. Si has hecho eso, fantástico. If you've never repented and been baptized with this understanding,
Si nunca te has arrepentido y bautizado con este entendimiento, then please read the Gospels and read the book of Acts. te animo a leer los evangelios, te animo a leer el libro de Hechos. And ask somebody you trust to explain to you what this means. Y pregunta a alguien que confías que te explique esto más lentamente y mejor. I have these 6 ideas. The most important are the last 2. So you can forget the first 4 if you want. Tenía en total estas 6 ideas, pero si quieres olvidarte de las primeras 4, vale, porque las 2 últimas son las más importantes. At Pentecost, we celebrate the harvest. El día de Pentecostés celebrábamos el día de la cosecha. La gente, no el grano. Right? Es decir, cuidado, celebramos la gente, no el grano. This is Esa what, idea y metafórica, this is what Pentecost is. que es lo que es el día de Pentecostés. And last, let's focus on the basics. Y la idea también es que nos enfoquemos en lo básico. Not appearances, not the normal metrics. No en las apariencias, no en los resultados, no en las métricas. You focus on the root, Nos enfocamos en la raíz. the en lo Lord gives esencial. the result. Porque si nos enfocamos en eso, es Dios quien produce fruto. Or if you think in English, you focus on the root and the Lord gives the fruit. Sí, eso, te enfocas en la raíz y Dios da los frutos. So I love this. I hope this is helpful to you. Espero que os haya ayudado, que os haya sido de ayuda. We're not finished No hemos terminado todavía, because today or tomorrow, you Porque- should go back and you should look at Acts chapter 2 again alone. porque hoy y mañana, o cuando tengas tiempo, deberíais estudiar vosotros solos Hechos 2. And then you will cement what you have learned. Y vas a básicamente tratar de ver lo que has entendido, And sacar. also, if I've been teaching falsely, then you'll know. Y también, si he enseñado esto erróneamente, también te enterarás. You can send me an email. Y me puedes mandar un correo electrónico. Okay. That is the exploration of Pentecost. Esa es la exploración o el esquema de Pentecostés. A wonderful day then, Un día fantástico en aquel entonces and even now, y también ahora. also a wonderful day. Sí, también un día Happy fabuloso. Pentecost. Así que feliz día de Pentecostés, que es hoy, ¿eh? All right. Gracias. My friend.